Continuamos aquí en Pinto Pururú y como cada lunes tenemos la columna de historia con Aníbal Barcelona. Bienvenido, Aníbal. ¿Qué tal, Rena? ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia, a la audiencia, A ¿no? la audiencia. Bueno, De- seguimos ahí en este entramado viendo que muchas veces de donde salimos es como un bucle en el que se van repitiendo con algunos escenarios diferentes, pero que el núcleo de la cuestión seguimos dando vueltas sobre las mismas cosas, ¿no? Así es, la semana pasada y con relación a un nuevo aniversario de Malvinas, bueno, hicimos una columna que trataba sobre la presencia entre los excombatientes de pueblos originarios y también hablamos sobre este nuevo giro negacionista y en este caso del gobierno de Javier Milei rechazando junto a Estados Unidos e Israel el repudio a la esclavitud y la consecuente reparación histórica que piden países africanos. Esto fue a pedido de Ghana. Y bueno, eh, decíamos en la columna anterior que estos países africanos año tras año acompañan la, el reclamo de soberanía de nuestras Malvinas por parte de nuestro país, de nuestra Argentina, en cuanto foro hay, pero principalmente en la ONU. Eh, Veremos cómo reaccionan esos Sí. países africanos ante semejante destrato por parte de nuestro Es país. todo un caso, yo creo que este tiempo del gobierno de Javier Milei a modo diplomático es muy llamativo, este Sí, alineamiento enceguecido totalmente con Estados Unidos e Israel y sí. estos destratos diplomáticos con causas históricas o demás, ¿no? Es realmente llamativo. Sí, 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 es un alineamiento colonial. Y Sí, un poco a eso vamos también con pensar esto de rastrear las raíces de nuestra historia, esa obsesión por, eh, por, por el blanqueamiento de nuestros orígenes, que, que sin duda tiene sus orígenes en el siglo XIX, sobre todo en la segunda parte, luego de la derrota de Rosas en Caseros, lo que se llamó el periodo de la organización nacional. Siempre hacemos hincapié en esta cuestión. La dictadura se llamó proceso de reorganización nacional, ¿no? Y referenciándose en este periodo de organización nacional de post-caseros y, y que, bueno, tiene ahí algunos intelectuales que son claves de analizar y sus discursos también, y están al alcance de la mano porque están en escritos, y es cuestión de desempolvarlos, esos sí. escritos, para tener eh, un, un acercamiento a ese modelo que se construyó a imagen y semejanzas de las necesidades de incorporar a nuestro país al mercado internacional comandado entonces por Inglaterra y que en el afán de aquella clase dirigente era incorporarse como proveedor de materias primas, principalmente del rubro agroganadero. Eh, el racismo ha sido un asunto históricamente negado en el imaginario social y político de la Argentina, también como en otros países de América Latina. Pero esta negación tiene características particulares en nuestro país. A diferencia de otros estados nacionales de América Latina, el Estado Nacional argentino consideró a los indígenas, entre los representantes originarios de la alteridad, como los enemigos de la civilización y el desarrollo, ¿no? Digamos, esto está muy presente en algunos textos que ahora vamos a analizar. Eh, y como, también como obstáculos para la construcción de una unidad nacional que acompañara al fortalecimiento de ese Estado. La propia Constitución Nacional, nacida al calor precisamente de la batalla de Caseros fue en el año 1852 y en 1853 se dicta bueno, se aprueba y se dicta la Constitución Nacional durante el gobierno de Urquiza, pero ahí tiene un intelectual clave que fue Juan Bautista Alberdi, el creador de las bases que ahora vamos
a leer algunos fragmentos. Entonces, esa propia Constitución no se concibió sin referencia a los beneficios que para ellos conllevaría la inmigración europea. Alberti solía decir una Constitución para el desierto argentino, ¿no? Esto quería decir, no es que geográficamente fuera un desierto, sino que no le daba entidad a las poblaciones que aquí habitaban. Había ¿no? una negación total, sí. Claro, había una negación al legado colonial español, pero también había una negación a los pueblos originarios y al mestizaje, ¿no? Claro. Al criollo, ¿no? A la realidad de lo que estaba pasando en ese momento en el territorio, porque convengamos que eso, tenías los pueblos originarios y el mestizaje que se había dado en ese tiempo, ¿no? Pero bueno, esa imposición y esa mirada eurocentrista era... Total. No les alcanzaba, claro. Sí, por supuesto. Entonces, consideraba que esa inmigración europea iba a remediar los males, los males, ¿no? Entrecomillado. Y bueno, uno de los libros señeros de nuestra historia oficial, Las ideas políticas en Argentina, de José Luis Romero, afirma, citando a José Manuel Estrada, que el pueblo argentino comienza donde nuestra raza choca con el indígena, ¿no? o con la raza indígena, ¿no? Hablaban en esos términos, en ese tiempo de darwinismo social, no hacían esta distinción que hoy podemos decir, pero bueno, también hay prácticas que se llevan de traste con esto que se dice de que somos una raza única de seres humanos y que después hay distintas etnias. Bueno, esto no, era raza, la raza indígena, la raza de los negros, la raza de los... Sí, consideradas inferiores, además. Claro. Bueno, diversos estudios relatan el modo en que el Estado reaccionó a través de los años ante la diversidad étnica, poblacional, resultado por un lado del territorio en el cual se constituyó, conformado por pueblos originarios que habitaban el continente a la llegada de los conquistadores, los colonos españoles y sus descendientes, y la población de origen africano que arribó a estas costas en condiciones de esclavos. Y por el otro lado, las políticas de inmigración, estimulada por la Ley de Inmigración y Colonización del año 1876, precisamente a pocos años de la Constitución Nacional y durante el gobierno de Nicolás Avellaneda, donde llegaron, bueno, fue la gran oleada inmigrante de fines del siglo XIX, compuesto principalmente por españoles, italianos, ingleses, alemanes, franceses, galeses, bueno, suizos, polacos y judíos, por ejemplo, de Europa Oriental, Medio Oriente, y población árabe de Medio Oriente y de África. Colectividades gitanos, grupos armenios, ¿no? También hay que decir que en las últimas décadas se produjo una inmigración sostenida de inmigrantes de países limítrofes, también negados y también agudizadas estas tendencias. Hay inmigrantes de distintas categorías, ¿no? Claro. Que sobre todo de procedencia de Bolivia, Paraguay, Perú, Uruguay y Chile. Bueno, esa idea de abrir el país a la inmigración europea por parte de los grupos más liberales durante esa época republicana pretendió anular las raíces indígenas, africanas y mestizas, como veníamos diciendo. En este sentido, las políticas de población fueron fuertemente impregnadas por la valoración de lo europeo como modelo no solamente cultural, económico-político, sino también por la presunta superioridad racial, ¿no? Como que dice, bueno, el darwinismo social y la filosofía positivista campeaba por ese entonces en el mundo occidental, y con esta misma lógica, lo que se replicó aquí en la Argentina en esa segunda mitad del siglo XIX, imperaba en
en el continente africano con la llegada de los europeos y la toma de esos territorios de África y el reparto entre las grandes potencias, principalmente Inglaterra y Francia, como si fuera un queso que se lo partían en porciones. Al día de hoy sigue. Claro, sí. Bueno, rescatamos entonces dos intelectuales de este periodo, después lo vamos a seguir profundizando en sucesivas columnas, porque me parece que son temas a seguir charlando. Estos son, como dijimos, Alberdi, Juan Bautista Alberdi y Domingo Sarmiento, ¿no? Alberdi sostenía, vamos primero con Alberdi. Alberdi sostenía en las bases el libro fundamental de la Constitución de 1853, que era también una recopilación de otras constituciones, era una especie también de recorto y pego de otras y de réplica en nuestro país de otros modelos constitucionales que se estaban llevando adelante desde la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, etc. Él sostenía que la organización política liberal solamente podría hacerse eliminando o rebajando la raza argentina, decía. La antinomia entre un pueblo hispánico de naturaleza guerrera con instituciones anglosajonas de índole comercial la resolvía dando preferencia a esta sobre aquel, ¿no? A lo anglosajón sobre nuestro legado hispánico. Decía, esto es literal, es utopía, es sueño, y paralogismo puro, decían las bases, el pensar que nuestra raza hispanoamericana, tal como salió formada de su tenebroso pasado colonial, pueda realizar hoy la república representativa. Agregaba más adelante, no son las leyes las que necesitamos cambiar, son los hombres y las cosas. Ahí estaba, ¿no? De nuevo, el eliminarlo, el legado histórico y implantar una nueva condición de argentinidad. Necesitamos cambiar nuestras gentes incapaces de libertad por otras gentes hábiles para ella. Decía luego más adelante, el error de Rivadavia había consistido en hacer reformas liberales para un pueblo naturalmente antiliberal, ¿no? Esto, pensemos, Rivadavia ya por la década del 20 había intentado llevar adelante esas reformas, que de alguna manera algunas cosas quedaron, ¿no? Pero que fracasó, por supuesto, el periodo de la presidencia rivadaviana no duró más de un par de años. No era con reformas superficiales que se lograría el amoldamiento de un pueblo hispánico y católico a constituciones y leyes sajonas y protestantes, ¿no? Digamos esto de nuevo, el querer construir un país nuevo a partir de, de la negación del legado cultural histórico de nuestro país. Bueno, eso también lo vamos viendo, ¿Sí? Es ese ánimo refundacionista constante, negando y bueno, tal cual. Es así, claro, sí, lo sí. estamos viendo hoy. Sí, lo que vemos hoy de decir, bueno, el problema de la Argentina son los últimos 50 años, Sí, 70 años, 100 años, sí. cada vez van más atrás Sí. para hacer eje sobre los movimientos nacionales y populares, el radicalismo Claro. en principio. Intentar negar lo que no me gusta Claro. y formar un ser como traído de vaya a saber dónde, injertado, ¿no? Claro. Sí. Así es. Bueno, y por último decía en las bases, a Rosas le bastó agitar la pampa, esto lo dijo Sarmiento en el Facundo, para echar por tierra el edificio hecho en la arena. Vuelvo a Alberdi. Con 3 millones de indígenas, cristianos y católicos, no realizaréis la república ciertamente. No la realizaréis tampoco con 4 millones de españoles peninsulares, porque el español puro es incapaz de realizarlo allá o acá.
si hemos de componer nuestra población para nuestro sistema de gobierno, si ha de sernos más posible hacer la población para el sistema proclamado que el sistema para la población. Es necesario fomentar en nuestro suelo la población anglosajona. Ahí le daba una vuelta más de tuerca, no quería cualquier inmigrante, quería inmigrantes anglosajones, del norte industrioso, cosa que después no se corrobora, y que también los inmigrantes que van a llegar a partir de 1870, 1880, 1890, en su mayoría italianos y españoles, muchos de ellos analfabetos y trabajadores de la tierra, van a ser perseguidos por sus ideologías, porque algunos traían en sus mochilas el socialismo o el anarquismo, y no era lo que quería Alberdi, ¿no? Entonces también acá vamos a encontrar un conflicto con el inmigrante que se va a verificar en tiempos de Roca, en el tiempo de los atentados, o mejor dicho, no atentados, sino el conflicto con el movimiento obrero en relación a ese modelo agroexportador que excluía a una gran parte de la población inmigrante, que no había lugar, no era esa tierra de oportunidades que se ofrecía en las publicidades que llegaban a Europa, sino que se encontraban con una realidad muy distinta y que las poblaciones inmigrantes terminaban aglomeradas en los conventillos. Bueno, por ahí dejamos por un rato a Alberdi y vamos un poquito sobre Sarmiento, y con esto finalizamos. Después lo retomaremos la semana que viene con algún ejemplo en estos términos de cómo se resolvió, o por lo menos no se resolvió, está en curso. Sobre Sarmiento y su principal obra, Facundo, Civilización o Barbarie, comienza así el texto, para un poquito también trabajar sobre esta idea de la grieta, ¿no? Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, para que sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Tú posees el secreto, revélanoslo. 10 años aún después de tu trágica muerte, el hombre de las ciudades y el gaucho de los llanos argentinos, al tomar diversos senderos en el desierto, decían: no ha muerto, vive aún, él vendrá. Cierto, Facundo no ha muerto, está vivo en las tradiciones populares, ahí está, ¿no? En la política y en las revoluciones argentinas. En Rosas, su heredero, su complemento, su alma ha pasado a este otro molde, más acabado, más perfecto, y lo que en él era solo instinto, iniciación, tendencia, convirtióse en Rosa en sistema, efecto y fin. La naturaleza campestre, colonial y bárbara cambióse en esta metamorfosis en arte, en sistema y en política regular capaz de presentarse a la faz del mundo, como el modo de ser posible de un pueblo encarnado en un hombre, que ha aspirado a tomar los aires de un genio que domina los acontecimientos, los hombres y las cosas. Facundo, provinciano, bárbaro, valiente, audaz, fue reemplazado por Rosas, hijo de la culta Buenos Aires, sin serlo él, por Rosas, falso, corazón helado, espíritu calculador, que hace el mal sin pasión y organiza lentamente el despotismo con toda la inteligencia de un Maquiavelo. Tirano sin rival hoy en la tierra. Bueno, para aquellos que me incorporaban la idea de la grieta allá por la década pasada, vayamos también a la historia para ver este mundo irreconciliable, ¿no?, de las clases dirigentes de la segunda mitad del siglo XIX con nuestros sectores populares. Acá en Sarmiento y su principal obra, como dijimos, Facundo, hay una idea de equiparar la naturaleza que para
todos los escritores del siglo XIX era hostil, ¿no? Pensemos en la literatura de Julio Verne, o las novelas de Emilio Salgari. Siempre meterse en la selva era sinónimo de ser devorado por un animal, entonces había que doblegarla, esa naturaleza. Entonces hay toda una composición en Sarmiento, no solo en esta obra, en tantos otros escritos, de la equiparación de una naturaleza hostil, de una naturaleza brava, digamos, pensemos el llano, el monte, las cordilleras, con su componente humano, ¿no? El componente humano era producto de esa naturaleza hostil, ¿no? Y claro. Ahí es esa la equiparación que hace de Facundo Quiroga, ¿no? Sí. Que ya había sido asesinado, pero toma la figura de Facundo para pegar sobre Rosas. El escrito del Facundo, Sarmiento lo escribe en el exilio en Chile, allá por 1845, y bueno, ahí estaba. Por hoy también lo dejamos a Sarmiento, después lo vamos a tomar cuando hablemos de la Guerra del Paraguay, la epidemia de fiebre amarilla, distintas situaciones, la mal llamada conquista del desierto. Sí. Y cierro con esto, opina Arturo Jaureche, dice, el punto de partida, porque él lo considera una gran soncera esto de civilización o barbarie, ¿no? Sí. Como una de las principales sonceras argentinas. Dice, el punto de partida de esta estafa se encuentra en una fórmula consubstanciada con la historia tradicional que presenta la historia argentina como una alternativa agónica entre civilización y barbarie. Y dentro de esa fórmula, la implicancia obligada de considerar barbarie todo lo propio y civilización todo lo importado. Ese es el concepto que guió a las generaciones que construyeron el país después de 1853. Nuestros imitadores institucionales de los Estados Unidos no vieron en ese momento que tanto en los Estados Unidos como en Alemania se aplicaban entonces ideas liberales, pero con sentido nacional. No pudieron ver que la marcha hacia el oeste y la producción industrial era el ingrediente nacional de ese proceso liberal. No podían percibir que en los Estados Unidos, al ganar el norte sobre el sur, se derrotaba la tesis de la División Internacional del Trabajo, y no podían ver eso porque nuestros pensadores liberales partían del supuesto, sin duda falsa, de la historia como una oposición entre civilización y barbarie. Bueno, a esto, como dijimos, Arturo Jaureche lo nominaba como la primera soncera argentina. Entonces, como dijimos, vamos a seguir profundizando en próximos envíos sobre esto. Hoy vamos a concluir con un tema de Jorge Marciali, así hablaba Jaureche, y le dedico este tema a Raúl Cardona, porque en alguna oportunidad, hace un par de meses, charlamos sobre Jaureche, sobre Marciali, y este tema emblemático de nuestro pensamiento nacional y popular. Gracias, Aníbal. Gracias, como siempre, por poner ahí el foquito en nuestra historia, desandar un poquito para comprender el presente. Nos vamos entonces con Jorge Marciali. Así hablaba don Jaureche. Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceceras. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa
ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Hablan del ornitorrinco, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos, ni del alma del paisano que se jugó en las patriadas. Y así van formando peones tilingos y perdedores que no distinguen errores ni entran en la discusión pensando que la nación es asunto de doctores. Si quiere ver un tilingo, métase un rato en un bar y escúchelos conversar de huelgas y obreros vagos, y no pagan ni su trago si el dueño no quiere fiar. Rodeados de portafolios, no les importa quién mande, y van del mar a los Andes haciendo gorda la vista, pero son coimisionistas de los tilingos más grandes. Al tiempo, ese medio pelo ya es un sonso hasta la jeta y envidia la camiseta de jugadores contrarios, y así, jugando de otario, le han de colgar la galleta. Lo propio no tiene historia, mientras la historia se empaña. Si sos criollo y te das maña, serás leído, nunca culto, mientras el gringo hace bulto y nos corre con la vaina. Judío o turco mugriento le dicen al inmigrante que se hizo criollo al instante y se mezcló en el gauchaje a combatir los ultrajes de sajones elegantes. Si uno es inglés o francés, ya tiene el don en la mano, pero si es gallego o tano, lo miden con otra cuerda. Tano o gallego de mierda será siempre ese paisano. No hay mayor soberanía que una banca nacional. Los pueblos la pasan mal cuando viene un extranjero a decir quién es primero, si el hombre o el capital. Con los sueldos achicados crece un hambre insoportable, mientras con un gesto amable los dueños del comedor dicen que estamos mejor porque hay saldos exportables. No importa si los billetes los imprimen argentinos, puede ser negro el destino por más que nos den la lata, porque el que presta la plata es el que marca el camino. La patria tiene salida con cultura nacional, que es todo lo universal, visto con ojos de criollo, sin comerse los embrollos del cipallaje local. A los milicos los ponen pa' que cuiden las finanzas, porque al ladrón no le alcanza con mantenerse escondido. El miedo se le hace un nido si ve pueblo y esperanza. Los viejos que no se quejen ni se curen en salud, enseñen con rectitud que es el joven el que talla. Jineteadas y batallas las gana la juventud. El que anda con moral baja tiene contados los días, desde siempre es mala guía andar triste y deprimido. No hay pueblo que esté vencido si lucha con alegría. Y aquí termino, señores, yo seguiré mi camino. Disculpen el desatino de andar pensando orgulloso. De cualquier modo, es hermoso haber nacido argentino. Les he dicho todo esto, pero pienso que pa' nada, porque a la gente asonsada no la curan los consejos. Cuando muere el sonso viejo, queda la sonza preñada.